Andrés Manuel López Obrador, gracias por esta entrevista con Reporte Índigo para pues dar a conocer tu nueva obra editorial, literaria, que es No decir adiós a la esperanza. Este libro que sale ya como una compendio de lo que sucedió en las elecciones del 2012 y sobre todo que explica muy bien qué es lo que viene, qué es lo que sigue en este movimiento que has emprendido y que tiene ya pues tantos años. ¿Qué te motivó, Andrés Manuel, a hacer este libro? Bueno, Ramón Alberto, primero agradecerte por esta entrevista. Siempre que termina una etapa y comienza otra, escribo algo para dejar un testimonio, para dar mi punto de vista. Y ahora pues estamos terminando una etapa, estamos iniciando otra, y quise dar a conocer cómo vi todo este proceso. El libro tiene 3 grandes capítulos. Uno que es precisamente el de la campaña presidencial, con un antecedente sobre los que mandan en México, ¿no? Porque al final de cuentas, pues a ese grupo fue el que enfrentamos, no fue a Peña Nieto, ni al PRI o al PAN, sino pues son los 30 que mandan en el país, encabezados por Carlos Salinas. Entonces hice en el primer capítulo una caracterización de cómo funciona este grupo que manda en México, que tiene el control de las instituciones y que no quiere que haya ningún cambio, porque a ellos les ha ido muy bien, le ha ido mal al pueblo de México, le ha ido mal a la nación, pero ellos quieren que se mantenga inalterable la actual política económica y la política en general. El segundo capítulo es sobre el fraude. Lo cuento, hablo también dando antecedentes de lo que han sido los fraudes en México. Somos campeones en fraudes electorales en el mundo. No hay democracia en el país, es la asignatura pendiente. Pero cada fraude tiene su peculiaridad, son distintos. Este fraude fue distinto al del 2006. Este fraude tuvo como distintivo el uso del dinero a raudales para traficar con la pobreza de la gente. Ahí está la clave para entender lo que sucedió. Ganamos en las ciudades, la clase media votó por nosotros, la población más libre, menos controlada, menos necesitada, votó en libertad. Sin embargo, en colonias populares, en el medio rural, traficaron con la pobreza de la gente. Yo no culpo a quienes por necesidad entregan su voto o entregan su libertad, porque la pobreza es algo muy duro. No es sencillo o es fácil o relativamente fácil decir, no vendas tu dignidad, no vendas tu libertad, no vendas tu voto, no vendas tu voluntad, pero cuando se está pensando en comer, en sobrevivir, pues la situación es distinta. Aquí la perversidad está en quienes trafican con la necesidad de la gente, quienes primero empobrecen al pueblo, porque ellos son los dueños de la fábrica de pobres en el país, y luego se valen de esa necesidad para obtener los votos y mantenerse en el poder. Y el tercer capítulo, en efecto, yo coincido contigo, es el mejor, porque es el de ver hacia adelante. El que siente el horizonte de la esperanza. Así es, o sea, y así se llama el libro. No decir adiós a la esperanza, porque después de un fraude queda mucha tristeza, desencanto, frustración, y tenemos que entender que son procesos lentos, difíciles, pero sublimes, fundamentales en la historia de los pueblos. Lleva tiempo, pero se puede
lograr el tú, objetivo. tú mencionas a lo largo del libro hay varios ejemplos. Por ejemplo, mencionas el ejemplo de Madero, que fue insistente, consistente con buscar el momento que no fue exactamente el momento que él hubiera querido, sino en otro momento, y pasó lo que pasó. Tú dices, hablas mucho de asimilar la derrota, de resistir, de avanzar, de caer y levantarse. Sí. O sea, tú ya tienes asimilado, lo veo en el libro, un proceso en el que tú estás sintiendo que cada paso que das no es un paso para atrás, así lo entiendo, sino es un paso hacia adelante, aunque mucha gente piense que son derrotas, no son derrotas, que es un construir un camino para. Sí, no es en vano luchar por un ideal, nunca. A ver, mucha gente me llama la atención dos cosas. Uno, repites la palabra esperanza respecto a tu último libro, que se llamaba Entre la historia y la esperanza. Sí, es que es interesante porque fíjate que escribí ese libro, Entre la historia y la esperanza, en 1995. Exacto. En Tabasco. Un año después, o algo así, Clinton escribió un libro que tituló Entre la esperanza y la historia. Sí. Y el mío es Entre la historia y la esperanza, y fue antes. Pero fue con Tabasco. En Tabasco, curiosamente hoy Tabasco ya está en manos del PRD y de Arturo Núñez. Sí, por eso... Ratifica lo que estás diciendo. Así es, porque hay una parte del libro que incluso reproduzco en ese libro que escribí en el 95, en donde hablo de que fue muy difícil iniciar en el 88 en Tabasco, no había oposición, decían que era darnos contra la pared, porque no había tradición democrática, no había tradición opositora, no es Nuevo León, que lleva más tiempo, ¿no? En el movimiento democrático. Tabasco era pues tierra del PRI, predominaba en absoluto el PRI. Y aún así pusiste el sistema contra la pared, porque recordemos la famosa negociación entre Madrazo y Zedillo, frustrada por Beatriz Paredes. Sí. Pero fue iniciar, trabajar, organizar, recibir reveses, levantarnos. Esa es la fórmula. Claro. ¿Sí? Y finalmente ganar. Y no perder la fe. Y hasta la victoria, ¿no? No perder la fe, no perder las esperanzas y seguir adelante. Y hay algo en el libro que es importante, ¿no? Yo creo que podríamos decir que es la tesis. Que en todo este proceso se busca un ideal. Pero en la búsqueda de ese hermoso ideal, de que triunfe la justicia sobre el poder, se van obteniendo victorias parciales. Y lo más importante no solo es lo político, esto de que después de 83 años en Tabasco ya va a gobernar el movimiento democrático. O sea, eso es importante, pero lo más importante es el cambio de mentalidad. Cómo la gente va cambiando. Y eso yo creo que es lo básico, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. Eso es lo más difícil de lograr, claro, pero eso es lo más importante. Entonces, en este proceso se va haciendo conciencia, ¿sí? Se hace camino al andar, diría el poeta. León Felipe. Sí, León Felipe. Y esto debe de asimilarse. Debemos de pensar que lo que estamos haciendo, si no logramos el ideal, el objetivo fundamental, la bella utopía de que haya justicia y que haya una verdadera democracia, vamos a dejarle avanzado el camino a las nuevas generaciones. Claro. Ellos van a padecer menos. Entonces, esa es una forma de verlo. Pero la otra, que es la tesis, es que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. O sea, ya asimilemos de que si nuestra existencia la dedicamos a servir a los demás, podemos ser felices. A ver, me llama la atención, Andrés Manuel, el espíritu que sigue permeando y más intensamente a lo largo del libro respecto al factor que mencionas de la felicidad. Eres primero, bueno, se lo dedicas a los bien amados y bien amadas. Esa es tu dedicatoria, así.
tan plena como eso. Sí. Nadie más que eso. Sí, porque los quiero mucho a mucha gente. Luego a lo largo del libro mencionas citas, pasajes bíblicos, el Antiguo Testamento, citas a Buda, permea mucho ese asunto, digamos así, espiritual, dentro del movimiento. Es que es fundamental, es lo que nos mueve y es lo que puede llevar a una auténtica, a una verdadera transformación. O sea, el que se entienda que podemos vivir, o que venimos al mundo, a esta tierra, a servir y no a que nos sirva. Exactamente. Que tenemos que poner nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestro carisma al servicio de los demás. Eso es la esencia. Y esto ha estado siempre en la historia de la humanidad. Hago mención de los griegos, de Aristóteles, 350 años antes de Cristo, está planteando de que la política tiene que ver con el amor y con la felicidad. ¿Sí? Claro. Pero profetas, grandes maestros, ¿no?, de todas las religiones plantean lo mismo. En el Antiguo Testamento se habla, y lo menciono en el libro, de que debemos de ser humanos, generosos, con viudas, con huérfanos, con los pobres, con los que sufren. ¿Sí? Incluso se establece para el pago del tributo a Yahvé, para las ofrendas, una distinción. Una distinción de personajes. ¿Sí? Lo mencionas en el libro muy bien. El pobre, ¿sí?, puede tributar menos que el que tiene para ofrecer una res. Entonces, siempre ha existido eso. Jesús, en el Sermón de la Montaña, pues es muy claro, ¿no? Bienaventurados los pobres, de ellos será el reino de los cielos. Y se piensa también que esto está muy vinculado a lo religioso. No necesariamente. No, o sea, el ser humano, ¿sí?, creyente o no creyente, siempre busca, ¿sí?, o debe de buscar ser solidario, ser fraterno. Pongo en el libro el ejemplo de un dirigente anticlerical como Ricardo Flores Magón, íntegro, extraordinario por su firmeza, que en las cartas que le envía a su mujer, pues le dice: pasa, ¿no?, por el callejoncito donde estaba su celda, donde estaba preso, a las 6 de la tarde, porque quiero ver tu carita hermosa.